Buenos días, lectoras y lectores de Atlántico. Hoy tenemos con nosotros a la escritora Manuela Riobó. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Viene a hablarnos de su obra. Tiene en estos momentos 5 libros publicados y además es una escritora con claroscuros, como se suele decir. Y una obra muy interesante, muy entretenida. Y yo creo que os va a sorprender a todos ahora cuando nos cuente cómo comenzó esa historia, que la estuvimos hablando antes, y es muy interesante. Manuela, me comentabas que todo esto comienza en el bar familiar y que ahí comienzas a escuchar ciertas historias que te inspiran. ¿Cuándo te das cuenta en ese bar de decir aquí puedo empezar a escribir un libro, aquí esto me está dando material para escribir novelas? En realidad, yo lo relaciono con escribir mucho después. Sí que es cierto que me crié, yo nací en el 76, ya tengo una edad, me crié en un pueblo, es Domayo. Ahora mismo Domayo pues no es tan pueblo como era, porque está como muy bien comunicado, Puente de Rande, Moaña, Cangas, Vigo, muy cerquita. Es verdad. Pero cuando yo tenía 12 años, 13 años, era muy pueblo, muy pueblo. Y un detalle muy importante es que en lo pequeño que era Domayo había como 6 bares. Y que en 2 kilómetros de carretera general, 6 bares. Y venía gente de Moaña, de San Adrián, de Vilaboa, de muchas partes. Entonces, cada uno de su casa. Y yo recuerdo las conversaciones las recuerdo como algo durísimo, porque no me gustaría tampoco marcar... No sea ningún vecino particular. Sí, pero ni al género masculino, por favor, que se entienda. Sobre todo, yo tengo 2 hijos, tienen 15 años ahora, y nunca quise decir ni quiero decir que todos los hombres son iguales. Eso es importantísimo, ¿no? Pero sí que hubo mucha ignorancia y mucha incultura. Entonces, era muy duro oír comentarios como de hombres que decían sobre algunas mujeres que veían pasar, a lo mejor no clientas de aquel momento, como que aquella, que no había hombre que le rompiera las bragas. Suena sí, duro, muy vasto, verde, muy baboso. Horrible, sí, y figúrate, 12 años, 13 años claro. Tenía yo era una cría, yo era bastante inocente. Sí, porque en realidad lo era. Éramos, y como yo, muchas niñas de mi edad, porque con esas edades no había los medios ni la información... Sí, de la que se dispone hoy en día, es verdad. Exactamente. Entonces tú oías barbaridades como esa de no hay hombre que le rompa las bragas, o mira aquella, si la cojo, termina, la frase sigue, ¿no? Sí. Si la cojo, tal, o si la engancho, no sé qué. Y tú decías, hostia, a ver... Sí. Y de ahí para arriba, de ahí para el norte, porque no había comentario bonito. No decían, ah, mira esta que maja, mira esta que amable, mira esta que bien arreglada va. Eran bastadas, eran barbaridades. Y no era agradable, claro. No era agradable. Entonces, una cría como era yo, pasa de EGB, porque yo hice, claro, con mi edad y las que yo hicimos EGB, de 9 a 5 llegas del colegio y el bar de tus padres y te encuentras ahí como ese espectáculo con esa gente que sí, y lamentablemente es un contexto que debo puntualizar, personas mayores, o sea, hombres mayores, no eran los chavales de tu edad. Eran personas mayores, que claro, que te daban a entender un ambiente que luego tú pensabas, este señor tiene hijas de mi edad, o a lo mejor mayores que yo, ¿y en qué ambiente
en qué ambiente vivirán, ¿no? Claro, claro. Y así. Entonces eso siendo, a mí me marcó, de alguna forma dolía, ¿no? Sí, porque te daba que pensar ahí. Y eso queda guardado, ese pozo, con los años, ¿y en qué momento entonces tú...? Porque muchos de tus personajes, en realidad, reflejan estas actitudes. Sí, yo suelo escribir mucho, son justo las palabras que tú has dicho, reflejan esas actitudes porque es lo que yo quiero mostrar. Quiero mostrar que hay un mundo de vulnerabilidad, pero con las dos vertientes, es decir, una persona que se está comportando de una forma tan vasta, tan bruta, no implica necesariamente que sea así, que esa sea su intención, que sea su naturaleza. A lo mejor es que no sabe hacerlo de otra manera, pero a la vez hay recursos, hay opciones. No es tampoco que sea la única opción que tiene esa persona, o yo no quiero pensar que sea la única opción que tiene. Entonces me gusta volver ahí porque es el ambiente que conozco, porque no todo el mundo era igual y porque si yo me he criado en un ambiente como ese y me he desenvuelto en un ambiente como ese y he visto gente así, he visto a muchas otras personas que no lo eran, claro, y no ha pasado nada. Entonces, yo entiendo que estamos llenos de opciones. Por eso sí que vuelvo ahí, pues porque es quizá el ambiente en el que me siento cómoda para reflejar a donde yo quiero llegar, ¿no? Todos somos complejos. Uy, sí. Claro. Complejos. Entonces los personajes también los construyes con esa complejidad y esas contradicciones. Uf, mima, a veces ahí me quedo corta porque digo, le estoy dando más vueltas. Le doy vueltas, a veces hasta digo, bueno, me freno porque me paso, ¿no? Porque digo, no necesito darle tanta chicha. Porque a veces, claro, a ver, para una novela, dices tú, para una saga, perdón, 4 novelas, que aquí, por ejemplo, para el que no lo haya leído, ¿no? Aquí hay una historia, aquí hay una historia, y aquí hay 2 historias. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que hay un hilo conductor, ¿no? Que aquí se habla un poquito, aquí se habla un poquito, y aquí se desenlaza. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que a veces no vale la pena meterle tanta chicha ni tanta carga a un personaje porque, ¿cómo decirlo? Para mí es complicarlo más cuando ya después el lector tiene su propia carga. Reconstruye el personaje desde su propia experiencia. Exactamente. Exactamente. Justo el otro día estaba dándole vueltas a un detalle. Cuando yo empecé a escribir, hace algunos años, a escribir en serio, ¿no? Recuerdo que iba como deseando que me validaran, porque como fue en plan amateur, ¿sabes? Claro, sí, una persona externa que te diga esto vale, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que lo leyó un amigo y me dice, pero es que tú das muchos datos. Tú explicas todo. Aquí a mí me gusta imaginármelo. Y yo digo, ¿puede ser? Sí. Y me dice, claro. Digo, pero me valió mucho porque yo en el momento me quedé, digo, sí, doy muchos datos. Y luego digo, claro, pero es que yo doy muchos datos porque los datos que yo doy son los que a mí me interesa que el lector, exactamente, que el lector recuerde y lleve
a lo largo de la historia. Los que el lector, si el lector quiere darle un tono más claro, más oscuro al pelo, que se lo dé. Sí. Exactamente, pero justo la parte que yo quiero que el lector lleve consigo es el dato que yo insisto en proporcionarle. Exactamente. Y me acuerdo de ese detalle y decía yo, pero sea cabrón ¿qué necesidad tiene de decirme? Oh, es que cuánto da. Bueno, entra un poco quizás en los gustos de la persona también, o de su experiencia literaria, de lo que haya leído o no. Sí, o sí, si es más acostumbrado al cine, pues es diferente, ¿no? La estructura literaria. Y tanto, sí, pero me acuerdo que me hizo, en el momento dije yo, pues sí, pues lo mismo me estoy pasando de contenido. Porque luego te cuestionas, ¿no? Bueno, pues eso es importante también, luego te ayuda a construir mejor la historia. Sí. Uno de los detalles que me explicabas también antes es que a la hora de elaborar los villanos, aparte de esta complejidad de la que hablamos, te cuesta mucho ponerles nombre. ¿Por qué? ¿Por qué se produce este fenómeno? Mira, te voy a contar. Mira, esto es cuando precisamente la historia viene así un poco hacia atrás, ¿no? Con la primera novela de todas que yo escribí, tenían mis hijos 2 añitos y yo empecé a escribir por las noches. Escribía todas las noches porque me encontré ahí sola y sin sueño. Y venga, dale. Y a lo largo del tiempo fui preparando y elaborando una historia, y me encontré con 100 y pico páginas. Y año y pico, bueno, porque claro, un poco escribes, pero es que escribes, lo dejas, relees, relees y añades. Y borras, te das cuenta. Claro, y dices tú, ¿y ahora? Y un día le dejé la novela a una prima mía, porque yo tengo 2 primas, son hermanas, Mar y Ángela, que son mis correctoras / lectoras cero, porque económicamente corregir una novela cuesta un dinero, ¿vale? Y no siempre se puede ni se tiene, entonces ellas me ayudaron muchísimo. Y yo recuerdo que le di la novela, le di unas copias y le digo, oye, si podéis ir, encantadas las 2, me ayudaron, ya te digo. Y recuerdo que Mar, concretamente, me dice, oye, esto está muy bien, y me dice, pero ¿y el malo? ¿Solo aparece al final o qué? Y yo, hostia, y llevé una hostia, ¿sabes lo que te quiero decir? Y yo toda chulita ahí con mi novela de 100 y pico páginas y digo, hostia, claro, que, ¿sabes? Y es como que dices tú... Me olvidé. No tenía puta idea. Yo escribía y con escribir yo ya decía, joder, ¿qué me lo estoy haciendo? No. Bueno, sí, era la primera, además. Era la primerísima. Y yo, qué buena soy. Y luego, y el rollo vino después. Claro, cuando efectivamente empecé a darle forma, dije yo, hostia, joder, claro, es que el malo no puede aparecer al final como las pelis malas. Y ahí empecé y dije yo, bien. Y ya de ahí empezaron mis hijos en el colegio. Y un día, yo tenía el malo de la primera novela, se llamaba Antón. Yo no sé si hay algún Antón por aquí. El malo se llamaba Antón. Dale. No, porque es que el rollo es que de aquí, de allá, no sé cuándo, nada. Y llego a recoger a los niños al comedor, al cole, y yo ya contenta, feliz, ya había reescrito, mis hijos ya tenían 4 añitos, ya había reescrito la novela, ya había puesto al malo que salía, ya le había dado un buen meneo al malo, ya era malo malísimo. Y llego al comedor, delante de mí había una mamá, sale la encargada del comedor, uy, ya te lo llamo ahora, Antón, ha venido mamá a buscarte. Y yo, hostia puta, sale un niño pequeñito. Ya no se puede llamar Antón el malo. Y dije yo, joder. Es complicado, es complicado. Y claro, ya para mí, yo ya era delicado, le puse Antón porque no conocía a ningún Antón. Bueno, conocía a uno, pero como no era buena persona, no me importó.
Pero es que cuando vi a aquella criatura y aquel niñito era 1 año mayor que los míos. Pura inocencia, claro. Para... Joder, dije yo, hostia, no puede ser. Entonces, desde entonces, y te digo más, cuando estoy escribiendo, si no tengo al personaje malo, malísimo, si no le tengo el nombre definido, no soy capaz de ponerle las maldades que le pertenecen, ¿sabes? Curioso. Es curioso, sí, pero mientras no tenga el nombre bien escogido, me faltan maldades para caracterizarlo. Para atribuirle. No soy capaz, sí, porque es como que me falla. Te falta algo ahí. Sí, me falla porque si me tengo que echar atrás. Otro detalle curioso que me contabas es cuando estudiaste Derecho, que empezaste a estudiar Derecho, y lo dejas con una sensación agridulce. Y que yo creo que luego tomas ese perfil de vengadora en las novelas. ¿Qué te falta en el Derecho que luego aplicas tú en las novelas? Ay, ¿Con qué te encontraste? Mira, esto para poner en perspectiva, esto es, yo estudio Derecho, pero ya con más de 25 años, es decir, yo nunca quise estudiar. Yo quería hacer cosas con las manos. Mi pasión siempre fue trabajar con las manos. Adoro la mecánica, me encanta cocinar y escribir con la mano. Pero mi padre me obligó a estudiar bachiller, cosas de esas, lo típico, ¿o no? Y entonces yo cuando me pongo a estudiar Derecho, yo no había hecho bachiller, o sea, no había hecho selectividad. Entonces hice la prueba de acceso para mayores de 25 años a través de la UNED. Y luego hice primero, segundo, tercero y me quedé embarazada. Entonces, en cuarto, tuve a los bebés, que tuve gemelos, y ahí tuve que abandonar. Paré y luego me fue muy, muy difícil volver. Pero ¿qué sucedió? Que yo, cuando llegué al derecho penal, yo es que no sé, es que fue complicadísimo porque cuando me di cuenta de que la carga de la prueba, a ver, yo entiendo que no se puede acusar, ¿no? Con el dedo, no se puede decir, aquella persona me hizo aquello, pero es como un juego, ¿vale? Yo empecé a verlo así, es como un juego donde tú te sabes las normas y yo me sé las normas, pero no tienes los dados, ni tú ni yo, ¿vale? Los dados están ahí y no sabes cuál es el juego, ¿no? O sea, tú no sabes cuál es el número que va a salir, tiras los dados y según sea pues el juez que te toque, el procedimiento, el abogado, ha salido bien, ha salido mal. Y lo de la justicia, el hecho de que sea tan lento, el hecho de que las penas, no sé, que se castigue el delito de falsificación, perdón, que sea más penado que un homicidio, es que me parece brutal. No entiendo que una vida humana no sea un valor, una marca, ¿no? Claro, no sea un valor supremo. No lo entiendo. Que la justicia sea tan lenta, que la víctima tenga que demostrar que tal. Y delante de cuánta gente y cuántas veces. ¿Cuántas veces tienes que decir que te han agredido para que? ¿Y delante de cuánta gente? ¿Y en cuántas salas? ¿Y delante de quién? Del acusado. Y todo eso. Pero ¿dónde estamos? ¿En qué país? Niños. Es decir, a ver, tú no, pero una familia, no es mi caso, pero una familia, no es mi caso, no lo ha sido, espero que no sea el de mucha gente, pero sé que existen esas situaciones. Niños que están a la espera de un juicio, son citados como testigos
en sus propios juicios y tienen que ir y estar horas y horas en familia. A ver, en el juzgado, ¿estás de coña? Allí los niños, de verdad, allí metidos 5 horas, 4 horas, 6 horas, unas criaturas, en vez de estar en el colegio, pero ¿de quién es la idea? Claro. ¿Pero qué me estás contando? ¿Quién se le ocurre hacer eso? Sacas a unas criaturas del entorno en el que se sienten seguros para que estén allí viendo cómo su padre y su madre se pelean. ¿Quién decide eso? Claro. Todo eso lo traspasa, esa sensación. ¡Ay! Acaba en las novelas, acabas buscando esa redención del bien frente al mal. Es que eso es pura impotencia, eso es... ¿A quién le cuentas esto? ¿Quién se puede quejar de esto? ¿Dónde protestas? Es decir, ¿quién te ayuda con esto? Si yo fuese abogada, ¿a dónde iría? A decir, señora, jueza, ¿qué hacen estos niños aquí? Ni siquiera los abogados, ni los procuradores. ¿Quién puede protestar ante eso? Claro. ¿Sabes? No sé si respondo a tu pregunta. Sí. Es que me pone mala, no, lo siguiente. ¿Crees que con las palabras como escritora puedes cambiar estas situaciones? O al menos hacer reflexionar al lector. Me encantaría hacer reflexionar al lector. Cambiar sería fantástico. Poder cambiar algo, me encantaría. Pero simplemente hacer reflexionar, que una persona tomase conciencia de ciertas cosas, sería lo mejor. O sea, simplemente con que uno se diese cuenta de que sus propios actos tienen consecuencias, ya está. No, nadie necesita nada más. Es decir, lo que haces aquí y ahora tiene consecuencias. En el dentro de media hora, en el dentro de 2 horas, en el mañana, en el dentro de un mes. Solo eso. No. Mira, el otro día, disculpa que me alargue la... No, bien. El otro día salió una persona en YouTube. Yo, me gusta poner vídeos cortos, a veces hago cosas y voy escuchando. Y decía, una persona que me gusta seguir en redes, decía, si no te lavas los dientes hoy, no pasa nada. Si no te lavas los dientes ni hoy, ni mañana, ni pasado, pues a lo mejor no pasa nada. Si no te lavas los dientes en 3 semanas, no pasa nada. En 6 años, pues a lo mejor sí que pasa algo. Y será por una decisión que has tomado hoy y que solo la puedes tomar tú. Es un ejemplo quizá absurdo, bueno, ¿vale? Más sencillo, para entenderlo. Pero es algo que en este momento solo lo decides tú y nadie tiene más opción. Es decir. Muchas gracias, Manuela, por estar con nosotros en Atlántico. Esperamos con atención tu próxima publicación. Para mí un placer. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos los lectores y lectoras de Atlántico. Nos vemos en la próxima entrevista.